Buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este maravilloso tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos regala un día más, ¿verdad? Donde podemos ver cómo Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y nos ama tanto. Así que hoy continuamos, ¿verdad? Hoy es día 29 de septiembre de este año 2020. Así que antes de comenzar, ¿verdad? En la palabra del Señor, reciban un saludo de nuestra parte, ¿verdad? De su hermano en Cristo y un servidor, el pastor Luis Morales. Reciban saludos también de mi esposa, la pastora Sheila, que tanto les amamos, ¿verdad? En el Señor. Y aunque tal vez este video pueda llegar a personas que no conocemos personalmente, pero queremos decirle que les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Así que acompáñenme en palabras de oración para luego entrar en el tema, ¿verdad? Y el mensaje, la reflexión que tenemos para compartir hoy. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque en este día tú nos vas a hablar por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu va a dirigir nuestras vidas, Señor amado, y va a darnos la oportunidad de nosotros entender y comprender las grandes y maravillosas enseñanzas que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias te damos porque nos has ayudado todos estos días hasta el día de hoy y creo que nos vas a ayudar hoy y nos seguirás ayudando también mañana. Así que a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. En Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Hoy en este día 29 quiero hablarte, ¿verdad? Y traerte el consejo por medio de la palabra del Señor y se encuentra en el libro de los Hebreos, el libro de Hebreos, ¿verdad? O la epístola a los Hebreos, la carta a los Hebreos. Y quiero que si son tan amables, si tienes una Biblia, pues me acompañes, y si no tienes alguna, pues presta atención, ¿verdad?, a las palabras que tiene el Señor para nosotros en este precioso día. Hebreos capítulo 10, si son tan amables, aquellos que la tienen, pueden ir conmigo a Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Vuelvo y repito, Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25, y la palabra del Señor dice de esta manera, la letra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que este día se acerca. Qué maravilloso es la palabra del Señor cuando la podemos leer, cuando la podemos escuchar, ¿verdad? Porque en ella dice ella misma, os parece que está la vida eterna. Así que por eso es importante nosotros estudiar la palabra, por eso es importante nosotros atender, ¿verdad?, con mayor urgencia las cosas que Dios quiere, ¿verdad?, y demanda que nosotros hagamos, ¿verdad?, para estar firmes, para estar bien delante de Él, ¿verdad?, nuestro Señor. Mire lo interesante y los temas que comparte esta carta a los Hebreos, y quiero ir, ¿verdad?, de una manera no muy rápida, pero te los voy a mencionar, gloria sea al Señor. Ya luego, si usted quiere detenerse en cada tema, pues usted, ¿verdad?, puede darle en un futuro, ¿verdad?, en un luego
en un tiempo luego, ¿verdad?, pausa y le da para atrás y para adelante. Pero miren los temas de importancia que se están hablando en esta carta o esta epístola a los hebreos. Mire, se habla de la excelencia de Cristo. Se habla de que Cristo es superior a los ángeles. Se habla de un llamado a prestar la atención bien, a que atendamos a estas cosas. También habla de un tema como que Cristo, el hombre perfecto. Cristo es superior a Moisés. El reposo, ¿verdad?, el descanso que promete Cristo. También nos habla de Cristo como el sumo sacerdote. También nos advierte contra la apostasía. También habla de que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec, de aquel que se habla, ¿verdad?, en el libro de Génesis al principio. Habla también y nos instruye hacia un nuevo pacto y un mejor pacto a través de Cristo. Es más, no solamente un nuevo, sino un mejor pacto. También nos habla del nuevo santuario, a través, ¿verdad?, que se efectúa a través de la sangre de Cristo, del mismo cuerpo de Cristo. Nos habla de este sacrificio hermoso, ¿verdad?, que fue una vez y para siempre. No tuvo que haber otro sacrificio después del de Cristo, porque un solo sacrificio fue suficiente, ¿verdad?, para cumplir y llenar los requisitos que se necesitaban llenar, ¿verdad?, por este ritual de sacrificio. Así que también nos instruye a cómo nosotros debemos de vivir una vida de fe. También habla sobre la descripción de cómo debe de ser esta vida de fe, gloria sea el Señor. También nos instruye a qué nos va a ocurrir a todos aquellos que nos apartamos de la fe, que nos alejamos del Señor, que nos alejamos de las enseñanzas de la palabra del Señor. También nos instruyen y nos dan palabras de ánimo por aquellos hombres de fe y aquellas mujeres que alcanzaron por la fe cosas maravillosas y pudieron, ¿verdad?, sobrellevar y sobrevencer cualquier obstáculo. Gloria sea al Señor. También nos habla temas como que Cristo es nuestro mayor ejemplo, nuestro ejemplo número uno. Nos habla sobre la disciplina. Nos habla sobre qué tipo de disciplina debemos de llevar bajo el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. También nos enseña y nos instruye, ¿verdad?, a qué debemos de llevar a cabo cómo debemos de llevar nuestra vida diaria, ¿verdad?, en cada momento del tiempo en que Dios nos permite vivir sobre esta faz de la tierra. Gloria sea al Señor. Cómo, en otras palabras, cómo debe de ser la vida cristiana o la vida de un cristiano. Así que tantos temas tan maravillosos y tan profundos también al mismo tiempo. Y si usted y yo le echamos un vistazo a lo que estaba ocurriendo, si usted y yo le echamos un vistazo al marco histórico o al contexto histórico de cómo estaba viviendo en este tiempo, para cuando se escribe esta carta a la audiencia que se le está escribiendo, obviamente se le está escribiendo a unos cristianos, ¿verdad?, hebreos, gloria sea al Señor, que se les habla de esta manera. Y usted se preguntará, pero ¿por qué se les hablará estos temas tan poderosos y tan profundos al mismo tiempo? Y déjeme decirle, la razón por la cual Dios toma este autor, y obviamente no podemos determinar quién es el autor definitivo, porque el autor se desconoce, pero la importancia es que Dios toma un personaje, ¿verdad?, en este caso el autor de esta carta o esta epístola a los hebreos, y lo toma y le da instrucciones y le da este tipo de palabras, gloria sea al Señor, porque el pueblo cristiano que estaba viviendo en ese entonces estaba viviendo una serie de tentaciones. Una serie de tentaciones, gloria sea al Señor, que por medio de esta palabra Dios quería alentar al pueblo, a esta gente cristiana, a que se mantuvieran firmes, a que se mantuvieran estables, sólidos y no cayeran en
en estas tentaciones, no cayeran en el pecado, ¿verdad? No cayeran en la trampa del enemigo, gloria sea el Señor. Así que esta gente, estos cristianos se estaban volviendo perezosos. Esta gente, gloria sea el Señor, esta audiencia a quien se le está escribiendo esta carta, habían hasta perdido el ánimo. Se estaban desanimando de tal manera que su fe estaba desmayando. Sus vidas estaban desmayando. Se estaban enfriando. Su fe ya no estaba madurando, ya literalmente ya no estaba creciendo. En otras palabras, gloria sea el Señor, estaba menguando su vida espiritual, estaba decayendo su vida espiritual, a tal manera, gloria sea el Señor, que hasta muchos dejaron hasta de congregarse, de reunirse, de convivir, de confraternizar los unos con los otros. Y mire todo esto, hasta algunos estaban y se levantaban en contra de sus propios líderes, hasta el punto de abandonar su fe. Así que la condición espiritual que estaba viviendo esta audiencia para este tiempo en que esta carta fue escrita, y Dios toma, ¿verdad?, este autor y le da este tipo de mensaje para que esta gente reciba este mensaje de esperanza, este mensaje poderoso, este mensaje que levanta, ¿verdad?, que restaura, gloria sea el Señor. Pues esta condición de esta vida espiritual, ¿usted no cree que la condición que estaba viviendo esta gente, usted no cree que se parece a la condición que están viviendo los cristianos de hoy día? ¿Usted no cree que los cristianos de hoy día, muchos se están enfriando? Muchos están hasta abandonando su fe, muchos hasta ya no se están ni congregando, no están siéndole fieles a sus líderes. Entonces, estas características que estaban ocurriendo, estas cosas que estaban ocurriéndole a estos cristianos hebreos en este tiempo para lo cual se escribe, ¿verdad?, esta carta. Yo creo que esta carta no solamente tiene el propósito de hablarles a estos cristianos hebreos para aquel entonces o aquel tiempo, sino que esta carta a los hebreos también nos habla a nosotros en este tiempo, en este siglo, en esta temporada, gloria sea el Señor, porque muchas de las cosas que se estaban viviendo y la condición espiritual en la que se encontraba esta gente, yo creo que es muy parecida o casi igual a la que hoy día estamos nosotros viviendo en este tiempo de hoy. Así que esta epístola, esta carta se escribe con 4 propósitos en mente. Quiero compartir estos 4 propósitos, y tal vez usted dirá, pues no, pues pueden existir muchos más, quién sabe, pero queremos enfatizarlos en estos 4 propósitos. Uno, de que esta audiencia entendiera, y no solamente esta audiencia, sino nosotros que estamos escuchando la palabra del Señor y estamos leyendo, ¿verdad?, y estudiando y escudriñando la palabra del Señor, tengamos en mente que la salvación y la vida eterna es provista solamente por Jesucristo. Número 2, que las bendiciones están disponibles para todos nosotros en Cristo Jesús. Que usted y yo reconozcamos que el hecho de nosotros ganarnos el cielo, o el hecho de luchar hasta lo último para alcanzar el cielo prometido para nosotros, esto significa que aún aquí en la tierra vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por tribulaciones, así como Cristo pasó el sufrimiento aquí en la tierra. Pues no te creas que nosotros nos vamos a ganar el cielo así de fácil. No, tenemos que pasar. Es más, la palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque Jesucristo ha vencido el mundo. Es más, el salmista decía, qué bueno es cuando de todas mis aflicciones el Señor también nos librará. Así que de alguna manera, aunque pasemos por las aflicciones, saldremos victoriosos. Y tenemos que pasar por estas aflicciones para llegar al cielo. Y número 4, el cuarto propósito para tenerlo en mente, es que hay advertencias en esta carta, en esta epístola,
para aquellos cristianos que abandonan su fe, que dejan al Señor, que dejan a Cristo, que dejan las enseñanzas, la doctrina correcta y verdadera de las Sagradas Escrituras, que hoy usted y yo conocemos como el libro sagrado llamado Biblia. Si usted y yo dejamos todo eso y nos apartamos y abandonamos todo esto, ahí mismo nos habla de un temible juicio que caerá sobre todos aquellos que se apartan y abandonan el camino del Señor y abandonan su fe. Así que esta carta es tremenda. Tiene una enseñanza maravillosa para cada uno de nosotros, ¿verdad? No solamente se puede aplicar en aquel tiempo o para aquella audiencia, no. Esta palabra tiene que aplicarse a nuestro tiempo, a nuestra vida. Gloria sea al Señor, porque yo quiero también ganar el cielo, yo quiero llegar al cielo, yo quiero mantenerme firme, gloria sea al Señor. Entonces todo este tipo de enseñanzas es para mí, porque en mi tiempo hay tentaciones, en mi tiempo hay momentos difíciles, gloria sea al Señor, que hasta uno mismo llega hasta pensar si deja que estos pensamientos dominen a la mente de uno, ¿verdad? Y la vida de uno, hasta uno mismo puede abandonar la fe. Hasta uno mismo puede abandonar este camino, gloria sea al Señor, que con tanto sacrificio Jesucristo pagó un precio para que usted y yo pudiésemos mantenernos firmes y llegar a nuestra meta final, que es el cielo que Él fue a preparar para nosotros, a esa morada celestial que Él fue a preparar para nosotros. Así que, teniendo en mente esta condición espiritual que estaban viviendo esta gente, conociendo también al mismo tiempo la condición espiritual que hoy día también se está viviendo en nuestros medios, ¿usted no cree que este mensaje es para nosotros hoy? ¿Usted no cree que esta palabra es para nosotros hoy? Seguro que sí. Ahora, yo quiero hablarte de un tema que no te lo he mencionado todavía, pero quiero hablarte de un tema que está en esos versos que compartí contigo al principio, en el capítulo 10, ¿verdad? Y lo vas a ver en el, creo que si mi mente no me falla, si no me recuerdo, en el versículo número 25, de el que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Así que ese es el tema que yo quiero compartir un poco contigo. No, espero no tomarte mucho tiempo, pero quiero compartir esta palabra contigo bajo el tema el congregarnos. Entonces, yo quiero que usted entienda que Dios desde un comienzo ha querido tener relación con el hombre. Ha querido tener intimidad con su creación. Gloria sea al Señor. Nosotros somos su creación. Y la intención de Dios siempre es tener una intimidad, tener una relación, tener un convivio, tener un compartir, ¿verdad? Con el hombre. Gloria sea al Señor. Y usted sabe, ¿verdad? Para brincar un poco en la historia, el Señor crea, el Señor establece, el Señor da instrucciones de que se construya un tabernáculo. Y este tabernáculo fue con la intención y con un propósito de que este pueblo de Israel tuviera un lugar donde reunirse, donde congregarse, donde se sintieran seguros y donde entendieran que si Dios prometió que en ese lugar Él iba a manifestar su presencia y Él iba a estar con ellos, entonces les daba seguridad, les daba esperanza, les daba confianza de que aunque alrededor de donde todo el lugar donde estuvieran tal vez se sintieran sin esa confianza, había un lugar donde Dios les estaba prometiendo que su presencia iba a estar manifestada, gloria sea al Señor, y de alguna manera pudieran estar cerca de Él. Usted y yo sabemos, gloria sea al Señor, que este lugar se estableció con parámetros. Hay un lugar, ¿verdad?, que usted lo conoce como los atrios. Hay otro lugar que usted conoce como el lugar santo. Y hay otro lugar que usted conoce como el lugar santísimo. No todo el mundo llegaba al lugar santísimo. No todo el mundo podía llegar hacia ese lugar secreto, santísimo, que solamente uno, por la palabra, usted y yo vamos a saber que era el sumo sacerdote. Entraba, gloria sea al Señor, y entraba una sola vez al año para presentar un sacrificio por el perdón de los pecados de todo un año, de la nación completa. Así que imagínense una sola vez
sus vestiduras, dice la escritura, que en el borde de sus vestiduras tenía unas campanitas. Porque estas campanitas tenían que mantenerse en ruido, haciendo un sonido, ¿verdad? Para que la gente de afuera, los otros sacerdotes que estaban afuera en el lugar santo, escucharan estas campanitas, porque en el momento de que estas campanitas no sonaran más, era que este hombre, sumo sacerdote, gloria sea al Señor, al presentarse ante Dios, no era apto para estar ahí, no iba a ser apto el sacrificio, ni el sacrificio iba a ser acepto por Dios, y entonces el sumo sacerdote caía muerto. Y obviamente también sobre las vestiduras estaba amarrado, o sobre el pie estaba amarrado una soga, ¿verdad? Que también tenían que alarlo hacia afuera, porque nadie tampoco podía entrar a sacar el cuerpo si algo, ¿verdad?, sucedía de que el sumo sacerdote muriera. Así que todas estas instrucciones y todos estos parámetros y órdenes Dios los establecía, pero el propósito aún del tabernáculo es para que la gente supiera que su presencia iba a ser manifiesta en este lugar. Gloria sea al Señor. Y si yo te pregunto en este día, si usted supiera que la presencia de un Dios vivo, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, se va a manifestar en un lugar, o se ha prometido que se manifestaría en un lugar, ¿a usted no le gustaría estar en ese lugar? ¿A usted no le gustaría correr hacia ese lugar? Porque usted sabe que tal vez es un lugar segurísimo. Un lugar de protección, un lugar donde usted va a encontrar lo que usted no puede encontrar afuera, lo va a encontrar ahí. Entonces yo correría, yo me acercaría, yo me reuniría, yo me congregaría, yo me juntaría en ese lugar, porque Dios había prometido que ahí se iba a manifestar y que su presencia se iba a manifestar. Gloria sea al Señor. Así que esa era la intención. Ese era el propósito de Dios al crear este lugar de reunión, este lugar donde pudieran congregarse. Gloria sea al Señor. Así que lo hizo con ese propósito de que se acercaran a Él, vinieran a Él. En otras palabras, se congregaran en Él, en su nombre. Gloria sea al Señor, en un lugar donde Él se iba a glorificar. Damos para adelante al tiempo, damos para adelante a las épocas y llegamos al tiempo de hoy. Hoy ese lugar, tal vez usted y yo, el tabernáculo, tal vez, gloria sea al Señor, no está en medio de nosotros, pero hoy tenemos un lugar, hoy tenemos un edificio que se llama la casa de Dios. Muchos los conocemos como la iglesia. Pero déjame aclararte, y no quiero entrar en mucho detalle, ¿verdad? Porque eso es otro mensaje, eso es otro estudio. La iglesia somos usted y yo. El lugar donde nos reunimos se llama casa de oración o casa de Dios. Así que aquí en nuestros tiempos, gloria sea al Señor, también la casa de Dios, el lugar de reunión, el lugar de congregarnos, tienen una importancia también. ¿Cuál es el propósito de tener una casa? ¿Cuál es la importancia de la casa? Pues déjame decirte, el mismo propósito que Dios tuvo en un principio cuando se estableció el lugar de reunión, que lo conocemos, que se llamó el tabernáculo, es el mismo propósito que todavía Dios tiene hoy, de que Dios se va a manifestar en su casa, de que Dios se va a glorificar, gloria sea al Señor, y lo crea con un propósito, y está diseñado con un propósito para que usted y yo vengamos a este lugar, gloria sea al Señor, y experimentemos esta manifestación de su presencia, con el mismo propósito que lo creó en aquel entonces, para que se reunieran. Pues en este tiempo es para que nosotros nos congregáramos, gloria sea al Señor, para que pudiéramos experimentar. Porque Dios, a pesar, gloria sea al Señor, de que vemos que los tiempos cambian, Dios sigue siendo el mismo. Y de la misma manera que Dios quiso en un principio que su pueblo manifestara
y que experimentara su presencia, todavía tenemos al mismo Dios que quiere que nosotros hoy experimentemos y manifestemos, ¿verdad? Esa presencia divina y maravillosa que nos abraza, ¿verdad? Y que nos hace sentir seguros, gloria sea el Señor. Así que este lugar, este edificio, la casa de Dios, gloria sea el Señor, es el lugar donde usted y yo hoy nos reunimos, nos congregamos. Pero déjame decirte que la casa de Dios no es cualquier lugar. La casa de Dios no es cualquier edificio. La casa de Dios, gloria sea el Señor, no, como te dije, no puede, no debe, no debería ser cualquier lugar. No, usted y yo tenemos que entender que la casa de Dios, el lugar de reunión, el lugar donde nos congregamos, es la casa de Dios. Merece respeto, merece reverencia, merece que usted y yo, gloria sea al Señor, nos sometamos al orden establecido, gloria sea al Señor, que Dios crea en su casa. Óigame, nos deberíamos de sentir honrados, privilegiados, gloria sea al Señor, de que somos invitados a su casa. Dios nos está invitando a su casa. Dios nos está invitando a su lugar, gloria sea al Señor. Dios siempre ha querido tener esta comunión con su gente. Dios, la intención y el propósito de que tuviésemos un lugar de reunión donde pudiésemos experimentar la manifestación de su presencia es porque desde un principio Dios lo ha querido de esta manera. Usted y yo debemos de sentirnos privilegiados de llegar a la casa de Dios, porque Dios está ahí esperándonos. Dios está preparado y listo para recibirnos cuando usted y yo entramos por las puertas. ¿O no decía el salmista, entrar por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios con alabanza? Gloria sea el Señor. Pues ese es el motivo para lo que también venimos a la iglesia. ¿Para qué nosotros venimos a la iglesia? Para tener comunión con Dios, para tener intimidad con Dios, para orar al Dios que se manifiesta en su casa, gloria sea el Señor, para adorarlo, para expresar, gloria sea el Señor, adoración que solamente merece Dios, para expresar gratitud, agradecimiento. También cuando nosotros nos congregamos y venimos a la casa del Señor, también lo hacemos porque Dios permite que en nosotros haya una comunión los unos con los otros, haya un convivio, hay un momento de confraternización entre unos a otros, para alentarnos unos a otros, para animarnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, para crecer juntos, tomados de la mano los unos a los otros. Gloria sea al Señor. Y déjame decirte, podría mencionarte muchas más y aún con citas bíblicas, gloria sea al Señor, pero tal vez el tiempo no nos daría, gloria sea al Señor. Y quiero terminar con este punto. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de nosotros congregarnos? ¿Por qué tenemos que congregarnos? Mire, Dios conoce la necesidad de nosotros como hombres. Dios sabía que nosotros íbamos a necesitarnos el uno con el otro, o el uno del otro. Dios sabía, gloria sea al Señor, la necesidad que iba a haber en nosotros de ayudarnos los unos a los otros, gloria a Dios, porque no todo el mundo alcanza de una vez, no todo el mundo alcanza con la misma rapidez, gloria sea al Señor, esta intimidad, esta relación con Dios. Y por medio de otro, por medio de un hermano en la fe, gloria sea al Señor, juntos nos podemos alentar el uno al otro, estimularnos los unos a los otros para acercarnos a la presencia de Dios, para mantenernos sólidos y firmes, gloria sea al Señor. Por eso la Biblia nos exhorta, por eso la Biblia nos enfatiza, por eso la Biblia nos enseña a que sintamos la necesidad
gloria sea al Señor, de congregarnos, de reunirnos en el lugar de adoración, en la casa de Dios, y que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, gloria sea al Señor. Óigame, los versículos que acabamos de compartir al principio dicen que tenemos ahora acceso directo a la presencia de Dios. Óigame, en aquel entonces, cuando el tabernáculo fue creado, como les dije, había los atrios, estaban el lugar santo y el lugar santísimo, y solamente uno entraba directo a esa presencia de Dios, gloria sea al Señor. Pero hoy día, a través de Cristo, gloria sea al Señor, tenemos acceso directo a la presencia de Dios cuando nos reunimos en su casa, cuando venimos en su casa, cuando nos congregamos en su casa, gloria sea al Señor. Tenemos esa libertad, tenemos ese acceso libre. Ahora yo no tengo que ir a través de una persona para pedirle perdón al Señor. Ahora yo no tengo que venir a donde alguien para que presente mi causa de mi sacrificio de arrepentimiento para pedir perdón. No. Ahora yo puedo ir y arrodillarme delante de mi Señor, delante del Dios, aleluya, que ha prometido también habitar en su casa y manifestarse en su casa. Óigame, aleluya. Óigame, nos estamos presentando delante del majestuoso y soberano Señor, aleluya, el creador de todas las cosas, aleluya. Óigame, lo podemos ahora hacer nosotros mismos. Aleluya. Ya yo no tengo que esperar por otro. Tenemos ese acceso, tenemos ese privilegio, tenemos esa oportunidad. No importa cuánto pecado haya en nuestra vida, no importa cuántas cosas malas hayamos hecho, aleluya. Tenemos la oportunidad de acercarnos con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado y sincero. Y déjame decirte, el salmista lo decía de esta manera: un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios jamás, aleluya. Así que tenemos ese acceso a través del Cristo glorificado, a través del sacrificio de Cristo, a través de la muerte de Cristo, a través del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Hoy tenemos este acceso libre, gloria sea al Señor. Jesucristo nos dio este acceso a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección y a través de su ascenso al cielo, aleluya. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, aleluya, yo puedo entender por la palabra: Él es el sacrificio perfecto, el cordero inmolado que quita el pecado, aleluya, del mundo, gloria sea al Señor. En Él encontramos salvación, en Él encontramos perdón por nuestros pecados, gloria sea al Señor. Óigame, no es eso suficiente, no es eso motivo, gloria sea al Señor, para que tú te congregues, para que tú vengas a la casa de Dios simplemente por el hecho de agradecerle el sacrificio de Cristo. ¿Usted no cree que es suficiente motivo para el congregarnos? Está bien, ok, tal vez usted me dirá que no, ok, pues mira, también tenemos el acceso a que nos acerquemos y lleguemos a su casa. ¿Para qué? Para alcanzar una continua limpieza, una continua purificación, una continua santificación en nosotros, que solamente lo vamos a lograr cuando permanecemos en una relación con nuestro Dios, cuando permanecemos congregándonos, cuando permanecemos acercándonos y llegándonos y juntándonos en la casa de nuestro Dios. ¿Para qué tengo que venir a la casa del Señor, pastor? ¿Para qué yo tengo que venir a la casa de Dios, pastor? Gloria sea al Señor. Tenemos que llegar a ir a la casa de Dios porque nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra esperanza. Nos ayuda a no fluctuar, nos ayuda, gloria sea al Señor, a no caer en tentaciones, nos ayuda, gloria sea al Señor, a permanecer firmes en sus caminos.
no confiando en el mundo, no confiando en esta sociedad, sino confiando en el Dios que me está esperando en su casa, gloria sea el Señor, y con quien me voy a encontrar y con quien se va a manifestar sobre mi vida, gloria sea el Señor, cuando me congregue, cuando me junte, cuando vaya, gloria sea el Señor, y me reúna en su casa con otro, gloria sea el Señor. ¿Para qué tenemos que ir? ¿Para qué tenemos que congregarnos? Gloria sea el Señor. Aleluya. Porque fiel es el que prometió todas estas cosas, nos dice la palabra. Porque fiel es el que está con nosotros. Gloria sea el Señor. Oye, yo quiero que usted entienda en este día de que fiel es el Señor. Cualquier persona sobre la faz de la tierra nos podría fallar, porque todos somos hombres y estamos propensos a fallar, pero uno, gloria sea el Señor, es el que se va a mantener fiel, y ese se llama Jesucristo. Ese es nuestro Señor, que nunca falla, que nunca nos deja, que nunca nos abandona, que nunca nos desampara. Prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué tengo que congregarme, pastor? Yo insisto en esa pregunta. ¿Por qué tengo que congregarme, pastor? Sencillo, porque tenemos que considerarnos los unos a los otros. Tenemos que estimularnos los unos a los otros. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. ¿A qué? La palabra de Dios dice que nos tenemos que estimular al amor del Señor y a las buenas obras, gloria sea al Señor, aleluya, para que nos mantengamos haciendo lo bueno ante los ojos de Dios y no demos lugar a lo malo, a que tome control de nuestras mentes y que las tentaciones no se apoderen y caigamos en ellas, gloria sea al Señor, para que no nos desanimemos en cualquier cosa que atravesemos sobre la faz de la tierra, porque cuando me congrego yo encuentro paz, cuando me congrego yo encuentro fortaleza, cuando me congrego yo encuentro ayuda, no solamente de mi Dios, sino hay gente que está diseñada y puesta con un propósito sobre la faz de la tierra para ayudarnos, para agarrarnos de nuestras manos y caminar juntos, gloria sea el Señor. No puedo dejar de congregarme, no puedo dejar de asistir a la iglesia, no puedo dejar de reunirme a la iglesia. ¿Por qué no puedo dejar? ¿Por qué usted está preguntando que no podemos dejarnos, aleluya, o engañar y no podemos, aleluya, dejar de venir a la iglesia? ¿Por qué? Porque uno de los propósitos grandes también que tiene el congregarnos, aleluya, gloria sea el Señor, en su casa, en la casa de Dios, aleluya, es para que usted y yo, el uno al otro, nos instruyamos y nos exhortemos, gloria sea el Señor, de que un día Cristo viene pronto, aleluya, de que nos exhortemos que la venida del Señor está cerca, gloria sea el Señor, de que nos animemos, aleluya, en la esperanza gloriosa de que un día le veremos cara a cara, gloria sea el Señor, para que tengamos el ánimo, para que tengamos el deseo, para que tengamos el anhelo de que si estos temas, si este tipo de esperanza, ese es el que se habla en la casa de Dios, pues entonces yo quiero llegar a la casa de Dios, porque yo quiero que mi pensamiento, mi cuerpo completo se sature de pensamientos positivos, de palabras positivas que están establecidas en la palabra. Y para esto nosotros nos congregamos, para esto nosotros nos reunimos, para compartir el mensaje de las buenas nuevas, gloria sea el Señor, para que nos alentemos de que hay promesas, para que nos exhortemos el uno al otro, de que hay bendiciones reservadas en los cielos para nosotros, aleluya, de que no importa que tengamos que sufrir aquí en la tierra, de que no importa, gloria sea el Señor, que tengamos que atravesar por momentos difíciles aquí sobre la faz de la tierra, pero que hay un cielo creado para nosotros, aleluya. Hay unas mansiones celestiales, hay un lugar, gloria sea el Señor, una morada celestial que Jesucristo fue a preparar. Gloria sea al Señor. Y déjame decirte, el sufrimiento que usted y yo pasamos en este tiempo, en esta vida, no se compara con aquella gloria que se va a manifestar y con aquellas cosas que se van a manifestar sobre nosotros en los cielos. Gloria sea al Señor. Déjame decirte, todo este sufrimiento un día se acabará. Oh, allá arriba en los cielos no habrá lloro, no habrá lágrimas, gloria sea al Señor, no habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá muerte, gloria sea al Señor. Tenemos promesas, aleluya, para aquellos que perseveramos hasta el final, para aquellos que cumplimos
con las ordenanzas establecidas en la palabra y estaremos con Él por la eternidad. ¿Usted no cree que esto es motivo suficiente para venir y congregarnos en la casa de Dios? Pues mira, si realmente todavía estás pensando el que todo esto que yo he compartido contigo no es suficiente, ni es motivo para tú llegar a la casa de Dios, gloria sea al Señor. Si tú crees que estas palabras que he compartido contigo a través de este video no son suficientes, te invito a la iglesia. Te invito a que llegues, porque allí te vas a probar, vas a comprobar por ti mismo, y te voy a probar por la palabra la importancia de congregarnos y las bendiciones que conlleva el que usted y yo nos congreguemos en la casa de Dios. Así que te invito, si no tienes un lugar de reunión, si no tienes un lugar ahora mismo donde estás asistiendo, te invito. Gloria sea al Señor. Nuestro lugar, 235 Linares Avenue, San Antonio, Texas, 78225. Si estás cerca de esta dirección, te invito a que te acerques, porque por la palabra te vamos a enseñar todas estas cosas y te vas a convencer de una vez de que es necesario que nos congreguemos en la casa del Señor. Así que termino con todo esto. Dios desde un principio lo estableció, el que tuviéramos un lugar donde reunirnos, donde congregarnos. Y Dios sigue siendo el mismo hoy. Y Dios sigue teniendo el mismo propósito en el día de hoy. Así que solamente usted y yo tenemos que entrar en ese propósito. Entrar en ese propósito de Dios, para que usted y yo experimentemos todas estas cosas maravillosas que Dios establece en la palabra. ¿Dónde yo lo puedo encontrar? En la Biblia. ¿Dónde yo puedo encontrar solución a mis problemas? En la Biblia. Volvámonos a la Biblia. Obedezcamos la palabra de Dios. Vivamos por la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a todos a que podamos cumplir con estas enseñanzas maravillosas que están escritas en este libro sagrado llamado Biblia. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también eres un Dios de relación, que quieres relación, intimidad con nosotros. Quieres que nos acerquemos, quieres que nos congreguemos y quieres que convivamos y confraternicemos unos con otros, porque ahí, gloria sea el Señor, como decía el salmista, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envías tú bendición y vida eterna. Gracias porque en tu palabra nos enseñas la importancia de reunirnos, de congregarnos en tu casa, Señor amado. Ayúdanos a todos, empújanos, danos ese empujoncito para aquellos que lo necesitamos, Dios mío, para que nos acerquemos y nos congreguemos en tu casa y sintamos pasión, sintamos amor por tu casa, Señor amado, y tengamos en mente la importancia maravillosa y gloriosa de las bendiciones y promesas que tú nos das cuando nos congregamos en tu casa. Ayúdanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Hasta la próxima. La paz de Cristo.